pero justo tenemos mesa hoy y están avisando a las alumnas que no se presentan y ahora dentro de un rato, y como tenemos orden de ingreso y justo es intercalado, tuvimos que hacerlo así. Bueno, buenos días. Lo que les vamos a pedir es que si pueden poner la cámara para que nos veamos, porque van a ver que la primera parte es teoría de la comunicación, y una de las cuestiones fundamentales en la teoría de la comunicación es la interacción. Y la interacción es, ya que no podemos hacerlo presencial, tenemos que hacerlo virtual, pero como dijo hace un ratito el profesor Crosetti, no se puede no comunicar. Las caras nos dicen mucho. Bueno, nosotros iniciamos hoy las clases teóricas de psicología clínica, materia de cuarto año de la carrera de fonoaudiología. El cuerpo docente está compuesto por, bueno, la profesora titular, que soy yo, Lidia Sosa, la profesora adjunta, que es Gisela Schmuckler, los profesores, jefe de trabajos prácticos, Juan Francisco Crosetti, Francisco Pampiglioni, y la ayudante de primera, Elina Guillaumet. Nosotros tenemos como objetivo que ustedes en esta materia y en esta cursada, vamos a intentar lograrlo, que ustedes tengan algunos elementos no tan rudimentarios de lo que es el abordaje clínico de un paciente, desde dos marcos teóricos que existen dentro de lo que es la psicología, o dentro del área de la salud mental. Dentro de la salud mental hay otros marcos teóricos que tienen que ver con la biología, pero dentro de lo que sería la parte más psicológica, vamos a hacer el abordaje desde la perspectiva psicoanalítica y desde la perspectiva sistémica. Son dos corrientes que tienen objetos de estudio totalmente diferentes, por lo tanto, desde el principio les decimos que no intenten encontrar paralelos, similitudes, parangones, sinónimos, ni nada que se le parezca, porque no los tienen. Desde el momento que tienen objetos de estudios diferentes, tienen marcos teóricos diferentes. Es como si yo dijera, estoy tratando de comparar la disfluencia con un ataque cardíaco. No tienen nada que ver una cosa con otra. ¿Sí? Entonces, si bien son corrientes que trabajan con la psiquis, que trabajan con los contenidos psíquicos, el campo en el que se desarrollan son totalmente diferentes. Los marcos teóricos, los cuerpos teóricos son totalmente diferentes. No son complicados, son distintos. Y también el lenguaje, el léxico, para ustedes va a ser nuevo, diferente. Algunos tal vez estén un poquitito más familiarizados con el psicoanálisis porque ustedes lo han visto en algunos aspectos, en algunas materias de la carrera. Ustedes han visto algunos textos de autores de psicoanálisis, a lo mejor en psicología general y evolutiva, en psicomotricidad probablemente, o en otras materias, ¿no? Pero nosotros vamos a ver el aspecto clínico, o sea, cómo ustedes, teniendo como marco de referencia la clínica, van a poder abordar a los pacientes que se les presenten desde la fonoaudiología, porque las herramientas que ustedes van a tener digamos, con este abordaje clínico, les va a servir muchísimo para entender que el paciente que tienen adelante es algo que va más allá del síntoma. El síntoma nos dice mucho, pero también la individualidad, la subjetividad y el contexto hablan, ¿sí? Si bien parece que estuviera parafraseando a Foucault con eso de que el cuerpo habla, en realidad todo habla. Por eso también nosotros elegimos estos dos abordajes para que ustedes tengan dos miradas teóricas
que les van a servir, que se complementan, no son excluyentes entre sí. Lo único que no se las puede mezclar. O se las puede meter en una coctelera, sacudirla y sacamos, ¿no? Porque ni siquiera nosotros que hace muchos años que trabajamos en esto, podemos hacer ese ensamble, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos el abordaje desde un paciente, tenemos en claro desde qué lugar lo estamos haciendo. Podemos llegar a utilizar elementos de otras corrientes, pero nosotros lo tenemos claro en qué contexto, en qué circunstancia, de qué manera hacemos las intervenciones que hacemos, ¿sí? Desde el plano teórico que sea. No se lo estamos diciendo al paciente, pero nosotros sí lo tenemos en claro para saber que la respuesta o el resultado tiene que ver con eso que nosotros, esa acción, ese señalamiento, esa interpretación que estamos haciendo, tiene un efecto sobre la persona fundamentalmente, sobre la psiquis. Entonces, nosotros vamos a abordar desde estas dos grandes corrientes, ¿sí? Desde el psicoanálisis y desde la sistémica. La parte de el aspecto de los teóricos, no sabemos qué va a pasar. Nosotros generalmente, cuando en la normalidad, iniciábamos los teóricos y después a las 2 semanas aproximadamente se iniciaban los prácticos. Los prácticos tenían una perspectiva bastante, parecía como que no tenían nada que ver con los teóricos, porque en los teóricos en el primer cuatrimestre vamos a dar sistémica, en el segundo cuatrimestre se va a dar psicoanálisis, ¿sí? Los tenemos separados así por cuatrimestre para que de alguna manera se le pueda hacer el cierre a cada marco teórico y que ustedes puedan de alguna forma dar cuenta después en los parciales, que todavía tampoco sabemos, como no sabemos cómo van a ser los prácticos, tampoco sabemos muy bien cómo van a ser los parciales. El primer parcial de ahora de sistémica, creo que, no, si mal no recuerdo, estaba planificado para junio. Pero bueno, vamos a ir viendo en función de qué vaya a pasar, de lo que vaya de cómo se vaya dando la situación. Pero nosotros generalmente trabajábamos los dos marcos teóricos prácticamente a la par, porque por una cuestión básica de tiempo. En un año no se puede ver los dos marcos teóricos, y menos en un cuatrimestre cada uno. Porque nosotros, cuando estudiamos la carrera de psicología, lo vemos a lo largo de los 6 años que es la carrera. Y acá estamos intentando hacerlo en un año. Si bien ustedes no van a saber, nosotros no pretendemos que ustedes sepan como los psicólogos, sí tienen que tener mínimamente ciertos elementos teóricos con los cuales puedan llegar a fin de año y dar cuenta del pasaje, del paso que hicieron por la materia, ¿sí? Creemos que ese objetivo se puede lograr. Antes que me olvide, en el campus están el glosario de psicoanálisis y el glosario de sistémica, que están desde el año pasado. También están las clases teóricas del año pasado y que están la parte de sistémica, que son diapositivas habladas con audio, y están las clases teóricas. Eso sirve como marco de referencia, como punto de referencia. La bibliografía está en el programa. El programa también está publicado en la plataforma. ¿Por qué aclaramos esto? Porque estamos viendo que la mayoría de los alumnos viene a rendir con lo que se vio en los teóricos. Y eso no es suficiente, porque lo que nosotros hacemos en el teórico es un recorte de la teoría. Y si ustedes a ese recorte lo resumen, no les queda nada. Entonces, lo que nosotros hacemos es darles, vendría a ser como el resumen. Ustedes tienen que ir a la bibliografía, leerlo y después volver, en última instancia, a lo que nosotros dijimos, para poder fijar los contenidos. Están los horarios de consulta puestos en la plataforma. Nosotros tenemos las consultas todas las semanas.
Está el mail de la cátedra al cual pueden recurrir por cualquier situación que tengan, que nosotros los respondemos en el curso del día. Entonces, tienen un montón de herramientas con las cuales pueden comunicarse con nosotros, que esperamos que las usen, ¿sí? Esperamos que las usen para que, de alguna manera, esta cursada se les haga un poquito más llevadera, más entretenida. ¿Por qué? Porque es un léxico totalmente diferente del que ustedes vienen acostumbrados a trabajar. Y van a intentar hacer el parangón, van a intentar encontrar la similitud, van a intentar poner el sinónimo, y nosotros ahí les vamos a decir, no, no, mirá, pensalo desde otro lugar, fíjate. Por ahí los psicólogos tenemos fama de hablar en difícil. No, no es que hablemos en difícil. Tenemos un léxico que es específico de la especialidad. Como ustedes, los fonoaudiólogos, o ustedes las que están aprendiendo las artes de la clínica fonoaudiológica, también tienen un léxico específico para referirse a determinadas situaciones, síntomas o cuadros que se presentan, ¿sí? Entonces, nosotros pretendemos que en esta materia y en esta cursada ustedes aprendan a manejar ese léxico. Y sobre todo aprendan a utilizar estas herramientas que, aunque a ustedes no les parezca, les va a servir. Les va a servir. Nosotros siempre decimos que cuando se nos queman los papeles, la teoría nos salva la vida. Porque cuando estamos frente a un paciente y el paciente nos hace un planteo que no sabemos para qué lado disparar, la teoría nos salva, nos rescata. Y esto no es convertirse en fundamentalista, no, no, es simplemente tener el conocimiento para poder hacer y, digamos, responder de alguna manera a esa persona que tenemos enfrente que viene creyendo que nosotros somos expertos en algo y bueno, de alguna forma tenemos que dar cuenta de esa experticia, ¿sí? Tampoco nos la tenemos que creer, pero bueno, tenemos que saber, eso es fundamental. Bueno, ustedes van a ver que nosotros usamos mucho el humor, nosotros nos divertimos mucho cuando damos clase, es más, somos muy, muy compañeros, muy amigos, muy compinches, nos hacemos muchas bromas entre nosotros, porque intentamos que esta materia no sea tan árida, no sea tan ardua, porque, bueno, son conceptos nuevos, son cosas diferentes, y digamos que el humor nos ayuda mucho a nosotros para el trabajo. Más con esta cuestión de que estamos todos virtuales, que estamos todos en cajitas de zapato con dos agujeritos por donde todo entra y sale. Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de onda a todo esto para que se nos haga un poquito más llevadero, ¿sí? No sé si los otros docentes que están presentes tienen ganas de hacer algún comentario, quieren hacer alguna acotación o hacer la presentación personal. Todos somos psicólogos, ¿sí? Con diferentes orientaciones, pero somos psicólogos. Es la condición sine qua non para estar en esta asignatura. Por la especificidad, ¿no? Nada más que por eso. Chicos, ¿alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna apreciación? No, por el momento no, Lee. Bueno. Viene todo perfecto. Oh, qué bien. Bueno, entonces, como nosotros dijimos, vamos a trabajar en un principio lo que es la teoría sistémica. Vamos a hacer un abordaje medio general en el principio, porque bueno, ustedes van a ver en el programa que hay una introducción que la hizo fundamentalmente el profesor José Luis Comas. José Luis Comas era el profesor titular de la cátedra que falleció en el año 2019. Nosotros, por una cuestión de respeto, porque además éramos muy amigos, la cátedra decidió de alguna manera mantener como una especie de homenaje hacia él esa introducción. Le vamos a tener que hacer algunas modificaciones porque estamos modificando el programa, pero modificaciones en cuanto a la organización de las unidades, pero en cuanto al sentido que está plasmada
en esa introducción, nosotros lo mantenemos porque sigue siendo nuestro leitmotiv en cuanto a lo que es la psicología clínica, ¿sí? Entonces, nosotros también les pediríamos que cuando ustedes empiecen a empaparse en lo que es la materia, tomen el programa y lo empiecen a mirar desde el principio. Que lean esa introducción, porque esa introducción les va a dar una idea acerca de por qué rumbos andamos nosotros, los docentes de esta materia, psicología clínica. ¿Sí? Porque además les va a ayudar mucho para clarificar cuando hablamos de clínica, de qué estamos hablando. ¿Sí? Después también, dentro del material bibliográfico, está el libro de la cátedra, donde también hay hay capítulos del profesor Comas, y todos nosotros, todos, menos Elina Guillaumet, que es la última incorporación que hay a la cátedra, todos hemos escrito capítulos en ese libro. Y nosotros utilizamos ese libro como material bibliográfico, ¿sí? Además de toda la otra bibliografía que está presente. Por eso les decíamos, utilicen los distintos recursos que tenemos en la plataforma, el glosario, los horarios de consulta, el mail, para ir empapándose un poquito en la materia, para que no les resulte tan complicada. Sabemos que también tienen que estar con las otras materias, pero bueno, cada grupo docente considera no necesariamente que su materia es la más importante, pero sí que es interesante poder prestarle la atención que se merece, y sobre todo en este caso que va a ser un léxico bastante diferente, nuevo, y por momentos para ustedes difícil de comprender. ¿Sí? Si hay alguna duda, pueden preguntar, pueden intervenir, es más, sería interesante que lo puedan hacer para también nosotros poder tener interacción, ¿no? Porque este sistema nos limita un poco, pero bueno, vamos a intentar que no sea tan frío, ni sea tanto una clase tan magistral, ¿sí? La bibliografía para esto que vamos a dar ahora, para este primer cuatrimestre, si yo no me equivoco, creo que son las unidades 9 y 10, las de sistémica, que son Teoría de la Comunicación Humana, de Václavic, el libro de Lynn Hoffman, que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, vamos a empezar con eso, por ahora. Entonces ahora vamos a iniciar con un abordaje bastante general acerca de un poco la historicidad de lo que, de cómo surge la corriente sistémica. Nosotros, si nos fijamos, es una corriente relativamente nueva, podríamos decir, porque surge a mediados de los años 50 y se, digamos, establece como definitivamente alrededor de los años 70. Surge de alguna manera tratando de dar respuesta a algunos problemas, algunas problemáticas que se presentaban en donde otras corrientes no podían o no tenían herramientas como para dar respuesta. Pero antes de meterme más con lo sistémico, vamos a hacer como una especie de desarrollo histórico. Nosotros, una de las corrientes más conocidas que existía en principio como corriente de psicología era la reflexología. En la famosa, hay alguien que tiene el micrófono abierto, no se escucha como un eco. ¿Podrías cerrarlo, por favor? No sé quién es. Gracias.
Ustedes habrán escuchado hablar de Pavlov, el famoso perrito de Pavlov, ¿sí? Esa corriente aparece en Rusia a principios del siglo XX, finales del XIX, intentando dar respuesta a ciertas cuestiones de la psiquis que la psiquiatría hasta ese momento no lo lograba. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, los momentos históricos en los cuales se han producido los grandes movimientos sociales y los grandes cambios de paradigma han tenido que ver fundamentalmente con esto que decíamos antes, ¿no? Con grandes cambios sociales, políticos, económicos. Y eso es lo que va marcando, de alguna manera, el desarrollo de la ciencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos como grandes puntos de referencia. Yo les voy a hacer una. Parece que estoy media dispersa, pero no. Lo que pasa es que voy tratando de ir dándoles un marco de referencia lo más amplio posible para después poder ir acotándolo. Hay un autor que se llama Gastón Bachelard, que es muy interesante el planteo que hace este autor. Era un sociólogo, si no me equivoco, ayúdame, Juan, si me equivoco, que plantea Bachelard epistemólogo, epistemólogo. concretamente. Exacto. Bachelard plantea que se producen a nivel de la ciencia como tres rupturas de objeto epistemológico que marcan un cambio de paradigma importante. Los paradigmas son los modelos conceptuales, los modelos que todos tomamos como referentes y que pasan a ser como, digamos, lo que rigen nuestras realidades, ¿no? En este momento nosotros tenemos un nuevo paradigma con esto de la pandemia, ¿sí? Ese es un nuevo paradigma, podemos estar o no de acuerdo, pero de alguna manera es un paradigma que está rigiendo el mundo. Puede gustarnos o no, estaremos de acuerdo o no, tendremos diferencias teóricas, pero de alguna manera ese es un nuevo paradigma que está basado, y esta es una acotación personal, que toma como punto de referencia mucho el uso del miedo, del terror, ¿sí? Porque si uno no se encierra, se puede contagiar, si uno mira al vecino, se puede contagiar. Entonces, hay toda una cuestión planteada, más allá de que eso sea cierto o no. Pero ese es el nuevo paradigma, el estar encerrado, el vivir en cautiverio, ¿sí? Vamos a retomar el tema de Bachelard para que esto no nos parezca una cuestión ideológica, porque no lo es. Gastón Bachelard plantea que a lo largo del transcurso del desarrollo de la humanidad se han producido tres rupturas de objeto epistemológico. La primera fue con Galileo Galilei. Cuando Galileo Galilei plantea que la Tierra no es el centro del universo. Galileo Galilei tuvo que, en su momento, desdecirse porque la Inquisición, si no, lo mataba. Después, muchos siglos después, muchos siglos, la Iglesia reconoció que se había equivocado, pero siglos después. Esa es la primera ruptura de objeto epistemológico, donde el ser humano deja de ser el centro del universo y tiene que empezar a aceptar que no es el ombligo del mundo, ¿sí? La segunda ruptura de objeto epistemológico se produce con Darwin. Cuando Darwin escribe El origen de las especies y hace referencia a que el hombre desciende de los animales, de los homínidos, de los monos. Segunda ruptura epistemológica y segunda herida narcisista, diríamos nosotros, porque nuevamente el ser humano no solamente era el centro del universo, sino que encima no era original, derivaba de los monos, ¿no? No sé si ustedes habrán visto El planeta de los simios, pero ahí se plantea bastante la paradoja o esta historia de cómo los humanos, qué es lo que los humanos hacemos y cuando los monos hacen lo mismo, bien, no es correcto, ¿no?
Sin embargo, bueno, se experimenta con animales. Y la tercera ruptura de objeto epistemológico se produce con la aparición del psicoanálisis, con Sigmund Freud, con su objeto de estudio, que es el inconsciente. ¿Por qué? Porque ni siquiera el hombre podía manejar sus pulsiones, su psiquismo, sus emociones. Era el inconsciente quien, de alguna manera, se manifestaba a través de diversas características, de diversas formas, y el ser humano ni siquiera podía controlar eso. Tercera ruptura de objeto epistemológico, tercera herida narcisista, porque teóricamente no es tan así, porque desde la perspectiva legal no es así, y desde la perspectiva psicológica y psiquiátrica tampoco es así. O sea, no es que uno no es responsable de sus actos, ¿sí? Porque ustedes si ven desde el aspecto legal, hay algunos artículos de la ley que cuando se trata de determinar la discapacidad o incapacidad, o si digamos, si es responsable del delito que se cometió, lo primero que dicen era, estaba en el pleno uso de las facultades psíquicas o no, como un justificativo. Pero eso no tiene que ver con esto que estamos hablando nosotros con respecto a las rupturas de objeto epistemológico. Es de otro nivel lo que estamos hablando. Por eso decíamos, a ustedes esta materia, el léxico, les va a resultar un poco difícil al principio, porque si bien digamos, la clínica se utiliza en diversas áreas, no tiene el sentido que en cada área, en la clínica que nosotros intentamos que ustedes aprendan, no tiene la misma significación, depende del área en la que se utilice. ¿Se entiende? Porque si no es manipulación, ¿no? Y ese no es el objetivo de la clínica. Entonces, retomando un poco de esto que decíamos, nosotros de alguna manera empezamos el siglo XX, o transitamos el siglo XX, con un paradigma que estaba basado en la subjetividad. Esto, de alguna manera, tuvo cierta resistencia por la época en la que surge, finales de 1800, principios de 1900, y por precisamente el objeto de estudio que plantea, porque rompe con los, digamos, con los conceptos teóricos que se venían manejando hasta ese momento. Pero tenemos un pequeño problema. Más allá de la resistencia que la teoría del psicoanálisis pudo haber presentado en el marco teórico, más allá de las dificultades que pudo haber presentado por la comprensión que significaba de de las diversas personas que intentaban abordarlo, surge también una serie de situaciones políticas, sociales, que hacen como que de alguna manera se desdibuje la importancia o la relevancia que el psicoanálisis podía llegar a tener como, eh, como clínica para trabajar con la salud mental. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, en donde se producen situaciones muy puntuales donde las personas se ven involucradas en situaciones críticas, situaciones de riesgo, donde muchas familias se ven desmembradas, y cuando se termina la Primera Guerra, sobre todo, en donde todos sabemos que fue de alguna manera un cambio importante, porque rompe con muchos marcos políticos, con organizaciones políticas de distintos países, sobre todo de Europa, ¿sí? Sobre todo de Europa, porque de alguna manera Europa fue la que más afectada se vio con la Primera Guerra Mundial. Con la Segunda hubo una parte de Asia que también se ve afectada, pero sobre todo Europa. ¿Y por qué Europa? Porque además Europa, de alguna manera, siempre fue considerada como la cuna de la ciencia, la cuna del pensamiento. Pensemos, nosotros somos occidentales, ¿y dónde abrevamos los conocimientos? Generalmente, ahora en el siglo XX, generalmente en Estados Unidos, en América del Norte, pero también en Europa, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra.
en algunos aspectos en España. Si ustedes buscan los grandes pensadores, los grandes filósofos, los que han desarrollado grandes, digamos, corrientes filosóficas o grandes corrientes teóricas, son franceses, son alemanes, son ingleses, son italianos, sobre todo en salud mental. Bueno, esto es una digresión, ¿no? Hay un movimiento que se llama antipsiquiatría, que tiene su origen en los años 60, que paradójicamente tiene que ver con la época de la Guerra Fría, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera intenta contrastar las prácticas psiquiátricas y psicológicas que se venían utilizando hasta ese momento porque dejaban de ser útiles. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las instituciones psiquiátricas eran instituciones de encierro, como habla Foucault, ¿no es cierto? O sea, eran instituciones en donde al paciente psiquiátrico se lo trataba como si fuera un delincuente. Esto viene desde 1700 aproximadamente. Pero eso era porque, de alguna manera, no se conocía, no se tenían los conocimientos que se tienen en la actualidad, ¿no es cierto? Si bien ustedes van a decir ahora sí, bueno, pero ahora, antes a los pacientes psiquiátricos se los encerraba, a lo mejor se les ponía grilletes, pero ahora se les pone el chaleco químico. Eso es un tema de discusión, ¿sí? Porque en realidad la farmacología ha avanzado bastante, de manera que no impide el desarrollo de la vida de las personas. También depende del cuadro clínico que presenten, pero bueno, esa pasa a ser otra cuestión que probablemente en algún momento la podamos charlar cuando tengamos más elementos teóricos para poder hablar. Por ahora vamos a seguir con este desarrollo, un tanto este intento de hacer un desarrollo histórico, para más o menos ponernos digamos, en contexto acerca de cómo surge la sistémica en función de los diferentes movimientos sociales que se fueron dando y las necesidades que iban surgiendo a medida que la humanidad iba desarrollando, ¿sí? Porque nosotros ahora, en estos momentos, en el siglo XXI, no estamos ni siquiera parecidos a como estábamos en el siglo XX, ¿sí? Tal vez a finales del siglo XX estábamos más o menos parecidos como estamos ahora. Pero en cuanto a tecnología, sin ir más lejos, en realidad, desde el año 2000 es cuando se produce la gran disparada de la tecnología. Pero en los 90, no, los celulares no existían en los 90. En Asia sí, en los 90, bueno, en Japón sí existían, pero acá llegaron recién en el año 2000 aproximadamente. Entonces, fíjense qué interesante. Yo siempre me acuerdo de una publicidad que había de Samsung, que decía, en Japón ya es mañana, porque hay 12 horas de diferencia. Y es cierto, cuando acá son las 12 de la noche, se hacen las 12 del mediodía, ya es mañana. Y bueno, todos sabemos que los japoneses siempre estuvieron como a la vanguardia, ¿no? Siempre estuvieron adelantados, pero inclusive en el tiempo también están adelantados porque nos llevan 12 horas de ventaja, teóricamente, ¿no? Entonces, a mí siempre me llamó la atención esa publicidad por el juego que hacía, ¿no? Y lo me parece interesante en el sentido de que nos propone miradas que son diferentes, miradas que intentan ampliar nuestra concepción, porque además, eso también es la otra cuestión, ¿no? El cambio de paradigma nos obliga a que nosotros, que si estamos así, con anteojeras, de pronto cuando empezamos a ver otra cosa, empecemos a hacer esto y empecemos a incluir dentro de nuestro marco teórico o dentro de nuestro cuerpo teórico otros conceptos que hasta esos momentos eran desconocidos, y al menos el empezar a reflexionar sobre eso, el empezar a pensarlo, más allá de si estamos o no de acuerdo, porque cada uno podrá adherir también después a algo en función de la afinidad que tenga, ¿sí? Porque después uno elige en qué le gusta trabajar o de qué manera le gusta trabajar o desarrollar su actividad. Pero uno no puede desconocer, porque el desconocer es ignorancia, y ya sabemos a dónde nos lleva la ignorancia, ¿sí? Y nosotros estamos hablando de profesionales universitarios, de personas que van a tener la capacidad de poder incidir sobre la vida de las personas en un ámbito determinado. Entonces tenemos que tener una amplitud de criterio, tenemos que tener una amplitud de mente lo suficientemente flexible
como para poder, de alguna manera, escuchar, incorporar otros contenidos, más allá que los tengamos afines o no. Porque además esa es una de las características de la universidad. La universidad forma a las personas para que aprendan a pensar, para que aprendan a desarrollar la creatividad, porque después eso se baja al resto de la sociedad. Eso no lo tenemos que perder de vista. Y nosotros vamos a insistir mucho en eso. Y sobre todo, le vamos a picar mucho los sesos con eso, porque ustedes están en cuarto año, están a un año de terminar la carrera, a un año de ser profesionales, y entonces nosotros vamos a exigir de alguna manera que cuando ustedes hagan un planteo, hagan un desarrollo, lo hagan con fundamentación teórica, no psicoanalítica o sistémica, como si fueran profesionales, pero sí con conocimiento de lo que están diciendo. ¿Se entiende esto? Porque así es como se maneja la profesionalidad, con el conocimiento. ¿Sí? Bueno, volvamos. Nosotros a cada rato hacemos este tipo de planteos porque, bueno, es parte también de la función del docente. Somos formadores y nosotros estamos formando a los profesionales, a los futuros profesionales. Y hay algo que se llama ética y eso va de la mano con la formación. Entonces, todas estas cuestiones nosotros las tenemos que considerar e incluir en esto que estamos desarrollando. Porque no es solamente un marco teórico, sino también es una modalidad de trabajo, una forma de respeto hacia las personas que se nos presentan. Entonces, bueno, nosotros tenemos que los desarrollos teóricos relacionados con salud mental o con la psicología han ido cambiando a través del tiempo a partir de los diferentes movimientos sociales y de las diferentes demandas sociales que se fueron planteando. Nosotros teníamos en un principio por eso empecé hablando de lo que era la reflexología. La reflexología y el conductismo fueron una de las primeras corrientes psicológicas que se conocieron, que de alguna manera intentaban dar respuesta a algunas problemáticas. Respuesta que si uno las mira ahora a través del tiempo, las ve como un tanto ingenuas, pero no nos olvidemos, pongamos en contexto, en qué época eran, 1890, 1900, o sea, un siglo atrás. Entonces nosotros tenemos como que, bueno, después de las dos grandes conflagraciones y de todos los movimientos políticos que hubo, el psicoanálisis, de alguna manera, aparecía como que era una corriente que no alcanzaba a dar respuesta a las problemáticas con las que las personas aparecían, sobre todo a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Entonces allí empiezan a aparecer lo que eran las terapias de la conducta, en donde estaban basadas en lo que nosotros llamaríamos algo así como el reflejo condicionado, ¿no? Que después a posteriori lo retoma la corriente cognitiva y lo modifica, y en la actualidad es el posracionalismo, cognitivo posracionalismo, con muchas modificaciones, por suerte. Porque en aquel momento las terapias de la conducta se basaban fundamentalmente en el aprendizaje, en el estímulo y reacción y en la cognición. Después de eso aparecen, en la época del 60, más o menos, en la época, ustedes a lo mejor no lo escucharon hablar nunca porque son muy jóvenes, el movimiento hippie, el Flower Power. Fue un movimiento revolucionario, contestatario, que se oponía a la rigidez que imperaba en ese momento. Fíjense que estamos hablando años 60, época de posguerra, si bien la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, termina con una situación bastante interesante en donde Stalin, Churchill y Roosevelt, que eran los jefes de gobierno de las tres potencias más importantes que había en ese momento. Japón había perdido la guerra,
porque lo habían bombardeado, le habían tirado la bomba de Hiroshima y Nagasaki, así que Japón había quedado fuera de combate. A Italia y a España, a Mussolini también lo habían sacado de circulación y Franco seguía sosteniéndose atado con alambre. ¿Por qué digo esto? Porque Mussolini, Franco y Hitler habían formado lo que era el Eje durante la Segunda Guerra Mundial y eran 3 países aliados, aliados a la invasión que Alemania propuso, digamos, en donde toman Austria, Checoslovaquia e intentan la invasión a Rusia y, bueno, a los rusos los salva el invierno. Fue lo mismo que pasó con Napoleón. El invierno lo jorobó. Cuando Hitler pierde la guerra, está la conferencia de Yalta, en donde Stalin, que era el que estaba al frente del gobierno ruso, Churchill, que era el primer ministro inglés, y Roosevelt, que era el presidente norteamericano, que había intervenido en la Segunda Guerra Mundial, tirando las bombitas en Japón y haciendo el famoso desembarco de Normandía, en Francia, sacando a los alemanes, salvando Europa, los americanos, los norteamericanos, se dividen Europa en 2 partes. Ahí aparece el famoso muro de Berlín, donde Alemania queda dividida en 2 partes. La famosa historia de que la gente se acostó a dormir estando en un país y se despierta con un muro estando en otro. Queda dividida Alemania en 2, Alemania del Este, que era comunista, y Alemania del Oeste, que estaba de alguna manera gobernada por los alemanes y por los norteamericanos. Los alemanes que habían perdido la guerra, ¿no? Porque no nos olvidemos que Alemania había perdido la guerra, entonces debía ser castigada teóricamente. A partir de eso, surgen las 2 grandes corrientes ideológicas importantes, surgen, quedan en evidencia, porque ya venían desde mucho antes, el capitalismo y el comunismo. Estados Unidos se define como ampliamente capitalista, ¿sí? En donde teóricamente el capitalismo, en sus orígenes, pretendía romper las diferencias y la distancia que había entre las distintas clases sociales. Todos sabemos que eso fracasó abruptamente, porque el capitalismo lo único que logró fue aumentar la brecha. Y si no, veamos qué es lo que está pasando en la actualidad, donde las sociedades son netamente capitalistas y la brecha en la sociedad, el índice de pobreza, es cada vez mayor. Pero bueno, eso vamos a dejarlo porque no tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa, si bien tiene que ver con la salud mental, pero es desde otra perspectiva. Para el desarrollo teórico que nos ocupa hoy, no, digamos que nosotros simplemente lo mencionamos. El comunismo también surge como una potencia importante, como una forma de pensamiento, una corriente ideológica importante. Pero ¿qué ocurre? Estados Unidos empieza a desarrollar corrientes de pensamiento que empiezan a tener primacía por esto de haber sido uno de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Y empiezan a aparecer, fundamentalmente en Estados Unidos, las famosas listas negras, en donde la oposición era el comunismo. Y surge lo que se llamaba el macartismo. McCarthy fue un importante ministro que tuvo Estados Unidos, en donde yo no me acuerdo en el gobierno de quién estaba, pero era el que se encargaba de perseguir al que pensaba diferente. Era el censor mayor. Se arman las famosas listas negras, en donde entran muchos escritores, artistas, y gente de diversas especialidades, y empiezan a ser perseguidas por su manera de pensar. Allí entonces es donde empiezan a aparecer este movimiento revolucionario que termina denominándose del flower power o del hipismo, en donde parecería ser como que era el símbolo de la paz y la flor eran los símbolos representativos. ¿Por qué? Porque no luchaban con armas. Además, paralelamente, Estados Unidos en esa época entra en la guerra de Vietnam y empieza a mandar a sus jóvenes
sin preguntarles si querían o no, a pelear una guerra en el sudeste asiático que no era de ellos y que nadie entendía por qué estaba. Con este caldo de cultivo, posguerra de la Segunda Guerra Mundial, macartismo, persecución ideológica, guerra de Vietnam, gente joven que nuevamente la mandan a la guerra y que no volvían, porque recién se estaba el mundo recuperando de la Segunda Guerra Mundial, de toda la fuerza productiva que habían perdido a partir de los varones que habían ido a la guerra, las mujeres habían tenido que salir a trabajar, por eso en esa época las grandes fábricas se llenan de mujeres, de operarias, porque las mujeres tenían que sostener la economía familiar. ¿Por qué? Porque los hombres no estaban en la guerra o no habían vuelto, o los que habían vuelto eran personas que tal vez no podían reinsertarse socialmente después de haber vivido lo que serían los traumatismos de guerra, ¿sí? Los que ahora nosotros les llamaríamos los trastornos por estrés postraumáticos. En aquellos momentos se llamaba la psiconeurosis de guerra, o más comúnmente los locos de la guerra, ¿no? Personas que después de haber estado peleando en bombardeos, matando personas, volver a una sociedad tranquila, pacífica, no tenían inserción, no lograban insertarse. ¿Por qué? Porque además habían estado tanto tiempo pensando en sobrevivir, en matar al otro para poder mantener la vida, que esa violencia no era fácil de erradicar. Entonces, había muchas corrientes psicológicas que en esos momentos no podían dar contención, porque además no había demasiadas técnicas ni demasiadas corrientes que pudieran resolver esto. Al psicoanálisis se lo cuestionaba porque demoraba mucho tiempo y se suponía el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un tratamiento que lleva su tiempo por el proceso que el ser humano tiene que ir haciendo, por el proceso reflexivo que tiene que ir haciendo. El tratamiento terapéutico es un tratamiento que demanda tiempo, demanda un esfuerzo. Cuando estas personas que estaban en crisis demandaban un tratamiento, no estaban en condiciones de poder sostener algo que, así fuera lo denominado terapia breve, era a largo plazo, porque necesitaban reinsertarse socialmente y no tenían, la sociedad no estaba preparada para esto. La sociedad no estaba preparada para las personas que volvían con problemas con salud mental, para las personas que volvían mutiladas de la guerra, para las personas que volvían con una discapacidad. Hay una película que es bastante interesante, bastante emblemática de esa época, que si ustedes la ven ahora les va a parecer ingenua y hasta media tonta. Se llama Regreso sin Gloria. Es muy interesante el planteo de la película porque es de un soldado que vuelve de la guerra, está paralítico y se hace todo un planteo acerca de lo que es la vida, lo que era su vida antes y lo que era su vida, lo que fue su vida a partir de haber vuelto de la guerra y la dificultad para reinsertarse. Es muy interesante, si ustedes pueden verla, véanla. Más allá de la temática que tiene, porque bueno, eh, si bien es una película de protesta supuestamente, muestra una realidad que yo creo que tiene mucha similitud con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Si bien no tuvimos una guerra como esa nosotros, pero tiene que ver con respecto a esas sensaciones que los seres humanos vamos sintiendo y que porque socialmente no podemos tal vez mostrarlas, las vamos tapando, las vamos reprimiendo y después terminamos haciendo síntomas, ¿no? Yo sugeriría que la vean a esa película. Es sumamente interesante. Más allá de lo antibelicista que pueda ser la película, es interesante el planteo que hace respecto a cómo reinsertarse una persona que siente que está dañada, que está lastimada o que no está completa en una sociedad que no acepta al diferente, ¿no? Es muy interesante el planteo. Entonces, nosotros tenemos que los abordajes humanistas que surgen aproximadamente en los años 60
digamos, como respuesta a toda esta cuestión social que se estaba dando, basaban fundamentalmente su objetivo en el encuentro, en el crecimiento, en la autonomía, en mirar hacia adentro, ¿no? Era como hacer una especie de proceso autorreflexivo. ¿Pero por qué esto? Porque de alguna manera se consideraba que socialmente no se estaba dando respuesta. Ojo, nosotros vamos a siempre plantear de poner en contexto. No perdamos de vista lo que estaba pasando en el mundo en esos momentos. Por eso el contexto es importante. El contexto es el marco en el cual nosotros nos desarrollamos. Por eso nosotros también tenemos ahora que tener en cuenta el contexto en el que nos estamos manejando para poder entender cuáles son, por ejemplo, las demandas, tanto las que ustedes tienen como las que los pacientes plantean, ¿sí? Yo no sé si ustedes están haciendo taller. ¿Hacen taller o no? ¿Les toca taller este año o no? ¿Y lo están haciendo? ¿Ya empezaron o no? Recién estamos empezando, profe. Bueno, ustedes en taller van a tener acceso a pacientes, ¿sí? Y ustedes van a escuchar que si bien los pacientes vienen con problemáticas específicas del lenguaje o de la fonoaudiología, el trasfondo va a ser la pandemia. Ustedes presten atención, porque la mayoría va a plantear el encierro, el aislamiento, la falta de comunicación, sobre todo en jóvenes, en chicos entre 7 y 18 años. Todos los padres están planteando lo mismo. Los chicos no hablan. Los docentes están diciendo que los chicos que van a la escuela, los adolescentes, cuando les preguntan, los chicos no hablan. Están como momias. Yo tengo un par de pacientes que son docentes de secundaria y me dice, yo no puedo creer, los estoy teniendo en tercer año, los vi en primero eran imparables, eran lo más hinchapelota que había y ahora son momias. Yo les digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablen, ¿cómo pasaron la pandemia? Así, chicos. Y yo les digo, pero escúchame, ¿no hablan? No. Bueno, yo tengo pacientes de 14, 15 años que los padres los han traído a la consulta porque estaban todo el día echados en la cama, mirando el celular, llorando. Encima los padres son agentes de salud. Entonces los padres se iban y el miedo que tenían era que los padres no volvieran con esto del COVID porque hay algunos que son médicos, otros que son enfermeros. Entonces, bueno, estaban ahí, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiecen a escuchar a los pacientes, van a ver que el tema fonobiológico, si bien no es menor, el trasfondo está relacionado, pero directo, y empieza a aparecer ahora, ¿eh? No empezó, no fue el año pasado, en plena pandemia, no, ahora, porque hace un año ya que estamos así. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando los pacientes me dicen, yo no aguanto más esto, que yo digo, bueno, a ver, nosotros pensá, ¿vos viste los presos que cada tanto hacen motines? Bueno, ¿por qué te crees que hacen motines? Porque los tipos están encerrados, no tienen acceso al exterior, o al acceso que tienen es salir a dar una vueltita en el patio, no tienen contacto con la familia, no tienen contacto social, y entonces llega un momento que no aguantan y ¿qué hacen? Incendian los colchones, rompen todo, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros cuando salimos a la calle a marchar de que no queremos esto, cuando salimos sin barbijo, o cuando nos reunimos, es lo mismo, estamos haciendo lo mismo que hacen los presos. Con la diferencia que no incendiamos las cosas. Bueno, algunos sí incendian. O sea, fíjense cómo nosotros socialmente no podemos, de alguna manera, procesar esto que se supone que nos está cuidando y reaccionamos, nos rebelamos y ejercemos violencia sobre situaciones que supuestamente están puestas para mejorar nuestra vida, salvando las distancias y las contradicciones que podamos tener, ¿sí? Porque volvamos a hacer el mismo planteo. O sea, no tiene que ver con
cuestiones ideológicas, ¿sí? Si bien por ahí, bueno, se lo puede plantear desde ese lugar, pero si nosotros lo vemos desde lo que es la salud mental, esta cuestión del encierro está afectando terriblemente el nivel de estrés, el nivel de angustia, el nivel de ansiedad que manejan las personas, o que estamos manejando todos, porque no estamos todos exentos, es increíble y lo estamos viendo en estos momentos. Por eso les decía, si ustedes tienen la posibilidad de en taller ver, escuchen y van a prestar atención, presten atención, perdón, y fíjense que el trasfondo de las problemáticas va a pasar el 70-80% por lo social, por esta cuestión de la pandemia. Préstenle atención a eso, que no es menor. Por eso nosotros decimos que acá, esto, lo que ustedes van a ver en psicología clínica, va a ser una herramienta interesante para eso que se les presenta, porque ustedes se van a sentir impotentes frente a eso, porque cuando la persona venga y les diga, yo ya no sé qué hacer, porque además los padres han tenido que hacer de docentes, y hay un montón de padres que no tienen la menor idea, porque ya se olvidaron de cómo era ir a la escuela, y tuvieron que hacerlo con los hijos. Los chicos frente a la pantalla de la computadora o del celular, cuando todo el mundo sabe que está contraindicado, que los menores de edad no pueden estar tanto tiempo frente a la pantalla porque les daña la vista, la postura, la columna y bueno, y todo lo demás. Y sin embargo, todo lo virtual, ahí, ¡pum!, a la orden del día. A nosotros los docentes nos dicen que más de 4 horas no tenemos que estar frente a la pantalla. Hoy nosotros empezamos a las 10 de la mañana y terminamos 4 de la tarde porque tenemos mesa de examen. Más de 4 horas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cortamos? Fíjense qué cosa contradictoria, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay que sostener los lugares. ¿Se entiende? Entonces, todo eso en un momento hace crisis en nosotros. En algún momento explota por algún lado. El síntoma. Es lo que nosotros decimos, el síntoma. Después, cuando nosotros veamos psicoanálisis sistémica, vamos a ver cómo se forma el síntoma desde la perspectiva psicoanalítica y qué función cumple el síntoma desde la perspectiva sistémica. Y eso a ustedes les va a ayudar, va a ser sumamente interesante porque les va a servir para entender y para poner en contexto muchas de las patologías que ustedes van a ver. Vamos a volver al marco, vamos a volver al hilo conductor. Entonces, veníamos hablando de la psicología profunda, de la terapia de la conducta y de los abordajes humanistas, que tenían distintas características, ¿sí? En los 70 entonces surge, con ya bastante armado, porque esto empieza a aparecer desde los años 50, pero en los 70 es cuando ya está el marco teórico armado, los abordajes sistémicos, cuyo eje está centrado en la circularidad, en la comunicación, en la estructura, en la ecología y en la evolución. Nosotros tenemos que la teoría sistémica se denomina también tercera fuerza. ¿Por qué tercera fuerza? Porque viene a romper con el paradigma que estaba establecido hasta ese momento. Este concepto de paradigma es lo que decíamos antes, que son los marcos teóricos, está acuñado por Kuhn. Este cambio de paradigma plantea como un cambio, un vuelco revolucionario en la imagen que teníamos del mundo desde la perspectiva de la ciencia. ¿Por qué? Porque empieza a dar, es un modelo explicativo diferente. ¿Por qué? Porque los problemas, la metodología y la epistemología que se utiliza es totalmente diferente de la que se venía planteando hasta ese momento. ¿Por qué? Porque estaba fijado, fijado no, estaba focalizado fundamentalmente en el individuo, en el sujeto. Y acá nosotros tenemos que en la sistémica no existe el sujeto como sujeto, sino es el contexto, es el sujeto en relación con su contexto. El ser humano en relación con su contexto. Entonces el modelo sistémico empieza cuestionando los modelos explicativos y los supuestos básicos que eran evidentes hasta ese momento,
Y una de las cuestiones, una de las concepciones que más de alguna manera cuestiona es la causalidad lineal, la causa-efecto. Acá empieza el tema de la circularidad. El punto de vista sistémico propone la causalidad circular, donde los miembros del sistema se influyen entre sí en un complejo de red. ¿Qué quiere decir esto? La conducta de uno incide sobre la del otro y la respuesta de ese otro incide sobre la de uno. Por eso nosotros les decíamos que pongan la pantalla para poder vernos, porque ustedes ven los gestos que yo hago. Y en la medida en que yo pueda ir viendo los gestos que ustedes hacen, me van dando la pista de si las estoy aburriendo, si están entendiendo, si vamos por el buen camino o hay que hacer alguna modificación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que la sistémica, una de las patas básicas, fundamentales de la teoría sistémica es la teoría de la comunicación. Y nosotros partimos tenemos como un concepto teórico básico que toda conducta es comunicación. Tanto la conducta verbal como la no verbal. Después eso lo vamos a explicar. Pero yo le voy tirando todo esto para que ustedes vayan, de alguna manera, más o menos metiéndose en lo que es esto de la circularidad y en lo que es el sistema. Entonces, tenemos que la sistémica, de alguna manera, propone un modelo de causalidad circular, en donde A incide sobre B, B incide sobre C, y C a su vez puede incidir sobre A. ¿Sí? Eso es la causalidad circular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo un grupo de personas y puedo, de alguna manera, hacer digamos, un señalamiento en ese grupo, viendo cómo es la relación de esas personas. Porque la relación es la interacción. Y la interacción tiene que ver con la comunicación. Y en función de esa interacción, yo voy a poder saber si esa comunicación es funcional o disfuncional. Nosotros usamos la palabra, los sistémicos usamos la palabra patología, porque es la palabra que está, de alguna manera, universalmente aceptada. Pero los sistémicos no hablamos de patología, no tenemos diagnóstico de situación, si bien convengamos que para hacer un abordaje necesitamos hacer un diagnóstico para saber qué tipo de cuadro tenemos, porque hay determinados tipos de comunicaciones disfuncionales que son más o menos severas, cuando veamos los axiomas ya lo van a entender a esto, y que tienen que ver con cuadros psicopatológicos que pueden ser de menor o mayor severidad, ¿sí? Pero nosotros los sistémicos no, digamos, no rotulamos, o al menos decimos que no rotulamos. ¿Por qué decimos que no rotulamos? Porque si nosotros trabajamos en un servicio asistencial, tenemos que hacer un diagnóstico de situación. Y tenemos que utilizar, nosotros, por ejemplo, algunos de nosotros trabajamos en la cátedra de psiquiatría de niños, en el servicio asistencial, y hacemos informes. Y en los informes tenemos que poner el diagnóstico. El diagnóstico que usamos es el del DSM-5, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es algo que está aceptado universalmente por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros porque además nosotros trabajamos con médicos, con psiquiatras, con fonoaudiólogos, con trabajadores sociales, con laborterapistas y con ¿cómo se llama? Maestros especiales. Entonces, el paciente no es abordado desde una perspectiva, sino que se hace un abordaje integral. Entonces, todos los profesionales que intervienen, si toman la historia clínica y la leen, tienen que entender lo que dice. Entonces, nosotros, por más que nosotros los sistémicos o los psicoanalistas mismos, cuando hacemos una historia clínica, tenemos que escribir un diagnóstico y hacer un desarrollo teórico acerca del cuadro que estamos viendo para que los otros profesionales sepan por dónde andamos o por dónde van a tener que ir ellos,
¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a hacer el desarrollo de este marco teórico, en donde vamos a ser lo más, digamos, estrictos posibles, pero después ustedes tienen que tener en claro que cuando se trabaja en interdisciplina, hay que utilizar lo que está universalmente aceptado. ¿Se entiende? Después uno cierra la puerta del consultorio y trabaja como quiere. Pero cuando trabaja en equipo, tiene que, de alguna manera, hacer ese paso, ¿no? Que tampoco es tan grave ni tan terrible, no es tan complicado. Es cuestión de práctica. Entonces, nosotros tenemos que la teoría sistémica aborda, focaliza el eje en la causalidad circular, en el efecto, en la retroalimentación, esa es la palabra, en la retroalimentación, que puede ser positiva o negativa, esa después ya lo vamos a ver con más detalle. Y a la sistémica le interesa el cómo y el para qué, digamos, vamos a decir, del síntoma o de esa pauta de funcionalidad. No nos interesa el por qué. No quiere decir que no nos interese la historia del sujeto. Sí, pero nosotros trabajamos más con el presente y la incidencia que esa historia ha tenido en el presente para ver cómo en ese presente puede, de alguna manera, resolver o manejar esa situación. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos de contexto y no hablamos de sujeto, porque es en relación. Porque nosotros no actuamos igual cuando estamos dando clase que cuando estamos con la familia, o cuando estamos con la pareja, o cuando estamos con amigos. Depende del contexto, nosotros funcionamos de diferente manera. ¿Se entiende cuál es la noción de contexto? Si no, ustedes vayan al glosario, que ahí está, en el glosario de sistémica está. Yo no me acuerdo en qué parte está, si está en el transparente, yo sé que el de psicoanálisis está aparte, pero el de sistémica no sé, yo lo puse, pero no me acuerdo dónde lo puse. Creo que debe haber sido en el material de estudio, el material didáctico, algo así. Me parece que debe estar ahí. Porque no sabía bien dónde ponerlo. Entonces, además de la causalidad circular, la sistémica se ocupa del cómo y el para qué. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, dijiste síntoma y ¿cuál es la otra palabra? Ah, ya. No, poneme en contexto. Porque así, no entiendo la pregunta. Con respecto a esas preguntas del cómo y el para qué del síntoma y no nombraste patología, nombraste otra palabra. Ah, la comunicación disfuncional o funcional. Ah, bueno, gracias. Porque nosotros hablamos de comunicación, ¿sí? La teoría de la comunicación es una de las patas básicas de la sistémica, que es la que nosotros vamos a empezar a desarrollar en la próxima clase, ¿sí? Vamos a trabajar el libro de Václavic, que si ustedes lo pueden, está en internet, así que lo pueden bajar. Nosotros vamos a trabajar la introducción, capítulo 1, introducción y el marco de referencia, en la próxima clase. Si ustedes lo pueden leer, sería mejor. ¿Por qué? Porque es un poquito árido, es un poquito plomo, para decirlo, porque es como que uno tiene que bajar la línea y es muy teórico. Lo que pasa es que si nosotros no sabemos eso, lo que viene después no lo vamos a entender. Entonces necesitamos de esa parte, que es un tanto plomo, para que después ustedes puedan manejarse un poquito más libremente, con mayor tranquilidad, con mayor fluidez, que puedan entender, que tiene que ver con esta terminología que preguntaba la compañera de ustedes recién, ¿no? Esto que nosotros hablamos de la comunicación, ahí están los axiomas de la comunicación, y cuando nosotros hablamos de una comunicación alterada o disfuncional, es cuando aparece el síntoma. Y por eso decíamos que en psicoanálisis van a ver cómo se forma el síntoma, cómo surge el síntoma, y nosotros después en sistémica le vamos a decir
vamos a ver la función del síntoma. ¿Qué función cumple el síntoma en ese contexto, en ese sistema en el que está dándose el síntoma? Porque el síntoma no se da aislado, ¿sí? El síntoma se da en un contexto. Por eso les decía, ustedes en taller van a ver ahora, cuando las personas consultan, que consultan por un síntoma, pero si no lo ponen en contexto, no van a entender muy bien. Y van a ver que una de las patitas del contexto tiene que ver con la pandemia. Entonces, ya sabiendo que la situación de encierro, que todo lo que emocionalmente digamos, todo lo que la pandemia ha producido emocionalmente, ustedes ya juegan con una ventaja interesante que va más allá de lo orgánico o biológico que pueda tener el síntoma, sino que también van a tener en cuenta esa parte del contexto, lo interesante, ¿sí? Y que tiene que ver con la formación de un síntoma, de cómo surge y dónde se da. Porque cuando ustedes averigüen dónde se da el síntoma, y a lo mejor en la escuela no se dio porque no hubo escuela, ni tampoco con los amigos, sino el contexto en la familia. Y cuando ustedes averigüen cómo está compuesta esa familia y de qué se ocupa los miembros de la familia, las preocupaciones que la familia tiene, ahí van a entender cómo surgió y para qué está ese síntoma. A ver, no es tan sencillo como se lo estoy diciendo, ¿sí? Yo se lo estoy contando como si fuera un cuento. Cuando después empecemos a desgranar nosotros los contenidos, ustedes van a ver que no es tan simple, pero tampoco es tan complicado. Por eso decimos que esta materia es una herramienta que ustedes van a tener que les va a completar los procesos de entrevista y tratamiento que ustedes hagan, porque es la patita que muchas veces el paciente no lo puede decir, pero si ustedes lo tienen en cuenta, pueden entrar por ese lado, más allá de lo técnico específico de la fonoaudiología. Es la clínica, ¿sí? Es la salud mental, porque la fonoaudiología está dentro de la salud mental, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, ¿podrías repetir el autor que dijiste antes? Se los escribo acá en el coso, Bueno, en el, en el chat. El libro se llama Teoría de la Comunicación. Upi, me salió mal. Humana de. ¿No? A ver si lo escribí bien. Vaslavic, Jackson y Babin. Sí, ahí está. Ah, tendrían que ser la introducción y marco de referencia. Ahí está. Oigan, yo les pediría que por favor le peguen una leidita, porque cuando empecemos a desarrollar los conceptos, que son un poquito densos, ustedes van a ver, yo también voy a desarrollar lo que es la teoría de la comunicación, porque esto de que toda comunicación es conducta, pero después viene noción y función, información y retroalimentación, redundancia, metacomunicación, conclusiones, caja negra, y todo eso es medio denso, vamos a decirlo así. Pero ustedes necesitan, ¿cierto, Eli? este, eh, pero hay que manejarlo eso para que después cuando veamos los axiomas, que es el capítulo que sigue, que ustedes puedan, primero que se familiaricen con el lenguaje y segundo, que también puedan ir viendo, resultándole más amigable esta teoría que es nueva, que es distinta. A lo mejor han visto algo de teoría de la comunicación ustedes a través de Jacobson, pero no es lo mismo, ¿sí? Esta que nosotros vemos es la de Vaslavic, que además a los fonoaudiólogos les sirve un montonazo.
¿Por qué les digo esto? A mí me ha tocado estar como miembro del jurado de tesinas y muchas veces los alumnos han utilizado herramientas de teoría de la comunicación para poder desarrollar la tesina por el tipo de corriente teórica que es y por el tipo de trabajo que han elegido. Por ejemplo, en trabajos con pacientes autistas, la teoría de la comunicación, la sistémica, no es más fácil. El trabajo con autismo no es fácil de ningún lado. Pero es como que les resulta a los alumnos más fácil explicarlo que desde otras corrientes, ¿sí? Porque como el autismo no tiene una pata netamente biológica, si bien se está planteando que sí, que tiene un componente biológico interesante, al haber alteraciones en la comunicación y en las relaciones sociales, y la sistémica tener como base la teoría de la comunicación y el contexto que tiene que ver con lo social, es como que les da herramientas más prácticas, más fáciles, más accesibles para poder desarrollar la tesina o el trabajo teórico que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por eso digo que es interesante que ustedes puedan leer la introducción y el primer capítulo para ir familiarizándose con este lenguaje que es distinto, es diferente, es nuevo, muy nuevo. Y lean el programa, lean aunque sea la introducción del programa, que nosotros después lo vamos a modificar, pero bueno, por ahora, perdón, ese programa sigue teniendo vigencia y también los va a ubicar a ustedes en el sentido que tiene la materia, en el objetivo fundamental, en qué es la clínica, porque eso es lo más interesante. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Esta bibliografía está en el campus o en el material de estudio del centro o la tenemos que buscar así en internet? A ver, yo en el campus, no me acuerdo, ¿está Juan? ¿Vos te acordás? Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. El centro de estudiantes la tiene, alguna. Yo Pero creo sí, que está, Lili. sí, pero no todo, ¿eh? Psicoanálisis no está todo. No, psicoanálisis hay Y que el agregar centro una de parte. estudiantes tiene un mamotreto que yo escribí hace como 20 años atrás de sistémica que está viejo y perimido. Hay un cuadernillo que fue hecho en el 2000, sí, 20 años atrás. Em, y que por ahí se ha modificado bastante. Yo les diría, chicas, que si ustedes pueden, bájense Teoría de la Comunicación Humana, está en internet. Está en internet. Y si, yo no sé si se puede, ¿se podrá poner el libro en el campus? Ah, entonces yo voy a tratar de ponerlo ahora, porque yo lo tengo acá a mano, lo tengo, no lo tengo a mano, pero lo busco. Ahora, en todo caso, yo veo de subirlo. Lo que pasa es que no se pueden subir más de 4 megas, y el libro ese me parece que tiene más de 4 megas. Eli, ¿vos te acordás cuánto tiene el libro? No. O por lo menos la parte que hay que leer, la introducción y lo otro. No sé si se puede ¿Cómo hago dividir. para subir capítulo por capítulo? No me pidas magia. Eli, ¿vos te acordás? A ver, No, dame un segundo. ¿cuánto ocupa? No, no sé. A ver, ahora lo busco si lo tengo acá a mano A y ver te si vos digo. lo tenías a mano, porque yo no lo tenía, pero se ve que no sé, tengo tantas ventanas abiertas que no sé qué es dónde estoy ahora. Profe, A ver. yo lo acabo Sí, de buscar en internet y me sale un link. Si quieren lo copio acá en el chat del Meet. no te entendí. ¿Cómo? Que lo busqué en internet al libro y me sale, que creo que es este, porque figura los capítulos que hay que leer. Lo puedo Ajá. copiar el link para que lo abran, si quieren, desde el chat de acá de la videollamada, digamos. Bueno, si ustedes, ¿te parece? No, yo no sé. Acá yo lo estoy abriendo. Lo que no sé, ay, a ver cuánto tiene, qué salame que soy. No me fijé cuántos megas tiene. No, 7,81, muy pesado, esto no lo puedo subir. Porque más de 4 megas no aguanta. No recibe, digo. Vos me decías que es un link.
Y bueno, subilo, a ver qué pasa. A ver si lo pueden... ¿Es el libro? Claro, es el libro. Ahí lo mandé. Está ¡Ay, Antonella! en Google ¡Ah! Académico, figura el libro. Está en internet subido como un libro de archivo de Drive. Y desde ahí se puede leer. A ver, vamos a ver si se puede. ¿Vos lo abriste? Sí, sí, lo tengo abierto. Copié el ¡Ah, link. maravilloso! Bueno, porque yo estoy probando de abrirlo. Antes de continuar, no sé qué me digo. Me pide cosas que no sé. Lo Creo geográfico que es capaz re se puede subir el link en el transparente. Y si Ah, no lo ah, ves. ¿vos lo pusiste en el transparente o no? No, lo tengo No, que no, copiar yo y no puse pegar. nada. No sé cómo se pone en el transparente. No, Está, yo digo que quizás se puede poner en el transparente. sí. Esto que vos pusiste, Maná más de Balblami, ¿ese es el link? Sí. Bueno, entonces lo copio. Bueno, se me aparecen varias cosas. Bueno, después veo en todo caso cómo lo... Bueno, yo ya lo pongo ¿cómo se llama? En el transparente. Ya lo... ¡Ay! Me fui. ¡Ay, me fui! No, no me fui. Es que estoy tocando y no sé qué es lo que estoy haciendo. Bueno, yo ya lo pongo en el coso, en el transparente, chicas. ¿Alguna otra pregunta? Ahí lo copié, lo puse en un coso porque se me va a escapar, si no, tengo miedo a ser macana. Porque tanto toquetear el mouse termino haciendo lío. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, vamos a dejar acá por hoy, ¿puede ser? Porque nosotros ahora tenemos que seguir tomando examen y yo necesito descender un poquito la garganta. Eh, no, y además así subo el link ahí, así ustedes lo pueden tener. Bueno, yo no sé cómo es el tema del acceso a la plataforma, chicas. ¿Ustedes saben cómo se maneja eso? ¿Sí? Tienen que entrar en psicología clínica y ahí está todo el material. ¿Sí? Bueno, la sugerencia es que los teóricos de sistémica están. Los de psicoanálisis también, pero nosotros, ay, se podía grabar y no grabé. Bueno, bueno, no importa, pero el material está, el material bibliográfico está. Y además están también las clases grabadas del año pasado. Por ahí yo les diría que vean eso y lo único que van a tener que hacer a lo mejor es ensamblar con lo de este año. Yo les pido que nos tengan paciencia porque yo personalmente soy bastante nabo con la tecnología. Entonces, si está ya el material bibliográfico y ustedes lo pueden aprovechar, me harían un favor inmenso a mí. Porque entonces yo no tendría que estar como estuve desde hace 3 días hasta esta mañana a las 9:35, tratando de entrar y armar la reunión porque había entendido todo para hablar de los tomates. Este, eh, entonces, si ustedes pueden usar la bibliografía que ya está, yo se los agradecería. Si no, lo mismo, bueno, es el libro de Václavic. Y después les vamos a ir pasando los otros libros. El de Lynn Hoffman, que yo me voy a fijar si está también en el link para que ustedes lo tengan. Pero me parece que el libro de Lynn Hoffman es más livianito, así que a lo mejor, porque en otra plataforma yo lo pude subir y la otra creo que me acepta 2 megas nomás, así que lo pude subir. Así que vamos viendo, porque Lynn Hoffman también hace como una especie de revisión de la historia de la sistémica, y es más entretenido que Václavic. Václavic es teoría pura. Lynn Hoffman es más llevadero, más discursivo, ¿sí? Así que bueno, chicas, si no tienen más preguntas, dejamos aquí y nos vemos la Profe, próxima semana. Sí, va a ser todos los jueves a las 10. de 10 a 11:30, 12 menos cuarto seguro.
Todos los jueves, bien, genial. Todos los jueves del año. Porque tanto virtual o presencial, nuestro horario es los jueves de 10 a 12. ¿Sí? Y después vamos a ir viendo con respecto a los prácticos, chicas. No sé si hay chicos, pero es genérico esto, chicos, así que. Después vamos a ir viendo en función de cómo se vaya dando. Ahora queda todo cerrado de nuevo, aparentemente, así que vamos a ver con el tema de los prácticos, lo vamos a charlar con. Vamos a ver qué dice dirección de escuela, primero. Y si no, vamos a ver que si deciden hacerlos virtuales, porque se había hablado en un momento de hacer 2 grandes franjas horarias, creo que de 8 a 14 o 13 y de 13 a 20. Bueno, tenemos que ver, porque nosotros... Todavía hay que inscribirse en el SIU a las materias, igual. Ah, bueno, eso es lo que yo no sé. Yo no sé, chicas, cómo ustedes van a aparecer acá, porque, bueno, pero ahora ¿cómo se llama? Este enlace es el que vamos a tener que usar todo el tiempo, ¿sí? Está en la plataforma. Si ustedes quieren, nosotros el martes o miércoles lo volvemos a poner en la plataforma por si llega a haber algún tipo de comunicación entre medio. Ah, bueno, ahora va a estar la comunicación del libro de Václavic. Pero si alguna hace alguna pregunta en la plataforma, en el foro, o hace alguna pregunta, por ahí se les va a ir perdiendo, se les va a ir quedando abajo. Entonces, si ustedes quieren, nosotros el jueves lo ponemos. De nuevo, no, el jueves no. Qué sé yo. Digan ustedes cómo prefieren, porque nos estamos organizando igual que ustedes. ¿Sí? El año pasado era escuela de Fono quien nos daba el ok y nosotros entrábamos contigo. Ahora lo tuvimos que armar nosotros los docentes. Así que vamos viendo, ¿sí? Vamos aprendiendo juntas, si les parece. Así no es tan terrible. Bueno, entonces, si no hay más, no hay nada más, nos vemos el próximo jueves a las 10. ¿Sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Hasta luego. Suerte.